Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación, qué tipo de información podéis encontrar en él y por qué es tan importante. Una programación es un documento que todos los profesores enviamos a principio de curso, primero al centro y después se envía a inspección. Y en este documento lo que recogemos es lo que vamos a explicar en clase, cuándo lo vamos a explicar, cómo lo vamos a evaluar, cuándo lo vamos a evaluar, con qué porcentajes, etc. De manera que es la declaración de intenciones de lo que vamos a hacer durante el curso y lo que tenéis aquí delante es un resumen de la programación en lo que a vosotros os afecta. Por tanto, desde este momento es mi contrato con vosotros. Yo me comprometo a explicar esto que tenéis aquí, me comprometo a evaluaros de una manera determinada y me comprometo también a que esa evaluación pues valga unos porcentajes determinados y concretos. Entonces, eso es el resumen de la programación que tenéis aquí. Estamos en el curso 2025-2026 y es el primer cuatrimestre del nivel 1-2, es decir, segundo de ESPA. En primer lugar, lo que tenéis aquí es un resumen de los contenidos que vamos a ver durante el curso, es decir, de qué os voy a explicar. Si os fijáis, en cada uno de los temas la estructura es más o menos la misma. Tenemos una primera parte en la que vamos a tratar de diferentes tipos de textos, tenemos una segunda parte de gramática, en este caso categorías gramaticales, es decir, clases de palabras. Después tenemos una tercera parte que es de literatura, de teoría de la literatura, no es de historia de la literatura, que eso se ve en tercero y en cuarto. Y después tenemos una cuarta parte que es el apartado de ortografía. Entonces, en cada uno de los temas tendréis la misma estructura. En el caso de la primera unidad vamos a ver los textos expositivos. Dentro de los textos expositivos vamos a hablar también un poquito del texto dialógico, de la conversación, del texto oral. Como categoría gramatical, es decir, en el apartado de gramática hablaremos del verbo. En la literatura, pues empezaremos definiendo el término, que son los géneros literarios, y nos vamos a centrar ya en el género dramático, porque la lectura que tenéis en este cuatrimestre es una obra de teatro. Entonces, el género dramático es el que está conformado por las obras de teatro. Y después, en ortografía, vamos a empezar a ver las reglas generales de la acentuación y vamos a empezar a hablar de los signos de puntuación. Y en concreto vamos a ver el punto y la coma. En la unidad 2 vamos a hablar de los textos prescriptivos. Los textos prescriptivos son básicamente los textos instructivos y también los normativos, es decir, aquellos textos que nos dicen cómo hacer las cosas, y por otra parte los textos que lo que hacen es pues dar una serie de reglas y normas pues para conseguir algo. Eso lo veremos en el segundo tema. Dentro de los textos prescriptivos voy a aprovechar pues para hablar un poquito de los videotutoriales, que son en este caso textos dentro de los prescriptivos instructivos, en la mayoría de casos. Y después, en las categorías gramaticales, es decir, en el apartado de gramática, vamos a hablar un poco del adverbio, de la preposición, de la conjunción y de la interjección, es decir, de las categorías gramaticales invariables. Dentro del apartado de literatura hablaremos del género lírico, es decir, de la poesía. Y dentro de la poesía vamos a hablar de la métrica, cómo se miden los versos, cómo se obtiene la rima de un poema, etc. En la ortografía continuaremos con la acentuación y continuaremos con los signos de puntuación. El tema 3, ahora veo aquí un error, no es multimodalades, sino multimodales, ya lo corregiré. Los textos multimodales son, por ejemplo, no sé, si habéis montado algún mueble de IKEA, habréis visto que viene con un desplegable allí y no hay a veces ni texto. Entonces, sería pues eso, los textos que también se llaman textos discontinuos. Dentro de ellos hablaremos de la infografía. Dentro de las categorías gramaticales vamos a revisar las categorías gramaticales que hemos visto entre primero y segundo y vamos a hablar de los sintagmas y también de los elementos constitutivos de la palabra, es decir, de los diferentes monemas que forman la palabra, el lexema o raíz y después los prefijos, los sufijos y ese tipo de cosas. Dentro de la literatura vamos a acabar con el género lírico, vamos a hablar de los recursos estilísticos y de los tópicos literarios, y de ortografía, los signos de puntuación que nos queden y las palabras homófonas, es decir,
esas palabras que suenan igual pero que se escriben diferente, que son las que provocan bastantes faltas de ortografía. Todo esto está distribuido, como habéis visto, en 3 temas. El primer tema nos va a ocupar pues, todo el mes de octubre, básicamente, porque el primer examen es el día 28 de octubre. El segundo tema nos ocupa el mes de noviembre, porque lo presentaré el 30 de octubre y nos iremos al examen el día 1 de diciembre. Y el tema 2 será el que nos ocupará pues, medio mes de diciembre y medio mes de enero, prácticamente 5 semanas, porque las vacaciones este año de Navidad son bastante largas. Respecto de la lectura, veréis que aquí tenéis 2 sesiones. Una sesión es una sesión en la que yo presentaré la lectura y la otra sesión es una sesión en la que tendréis que venir a charlar conmigo, hacer una exposición oral sobre qué os ha parecido la obra de teatro. Si no habéis podido venir a hacer algunos de estos exámenes, tendréis la oportunidad de hacer aquel examen que os falte en la fecha de la convocatoria especial, que será o el 30 de enero o el 2 de febrero. Eso nos lo dirán desde Jefatura de Estudios. Y el examen final, si no habéis aprobado con los exámenes parciales y con las actividades o queréis venir a subir la nota, tenéis la oportunidad el 4 o el 5 de febrero, igual, la fecha nos la pondrán desde Jefatura de Estudios, que nos dirán, por ejemplo, el examen final de castellano es el día 5 de febrero a las 6:30. Tanto la convocatoria especial como el examen final, estas fechas que tenéis aquí no son fechas que vosotros podáis elegir, son fechas que ya nos concretarán después desde dirección. La metodología, bueno, voy a intentar que sea una combinación de clases teóricas y prácticas, es decir, yo explicaré y después haremos ejercicios y algunos los corregiremos en clase, otros pues subiré las correcciones al aula virtual para que os los corrijáis vosotros mismos. Y la asistencia no es obligatoria, en adultos la asistencia no es obligatoria, excepto para la realización de los exámenes. Los exámenes no se pueden hacer online, tendréis que venir a hacer los exámenes a clase. Claro, si no vais a venir a clase, el aula virtual es verdad que no es obligatoria, porque yo os voy a imprimir los dosieres y los ejercicios que hagamos y los tendréis en el archivador, pero sí que es muy recomendable para que vayáis siguiendo el ritmo que se seguirá en clase. Y para eso es necesario el aula virtual, que lo tenéis en justamente el diario de aula lo tenéis justamente colgado en el aula virtual. Tenéis un vídeo en el que se explica cómo funciona el aula virtual y tenéis lo que es el diario de aula, donde lo podéis encontrar, etc. Los contenidos, como os he dicho, en el aula virtual los tendréis también en forma de libro digital, pero os los imprimiré en dossier y los tendréis siempre en el archivador si el día que los repartí no vinisteis a clase. El libro de lectura. El libro de lectura es una obra de teatro que yo pongo como lectura en segundo hace muchos años y que siempre es un éxito. Es una obra de teatro que os va a encantar. Se llama La Dama del Alba, es de un autor que usaba como seudónimo Alejandro Casona. Está en diferentes editoriales, pero en el apartado correspondiente del aula virtual la tenéis subida también en PDF, por si no queréis comprar el libro, no queréis ir a buscarlo en la biblioteca, que lo vais a encontrar con mucha facilidad. Es un clásico y creedme, os va a gustar. Después, esta es una asignatura de leer y escribir, por tanto es muy importante que los textos estén bien presentados, que cuidéis la ortografía. La ortografía puede descontar hasta un punto en cualquier ejercicio que me entreguéis. La participación y la actitud hacia la asignatura. La participación no quiere decir que vengáis a clase, quiere decir, por ejemplo, pues eso, que sigáis el curso a través del aula virtual y, evidentemente, todo lo que entreguéis a través del aula virtual, exámenes, tiene que, pues eso, la letra tiene que ser legible, tienen que tener márgenes, en fin, criterios de presentación obvios y claros. A continuación, evaluación y calificación. ¿Qué instrumentos de evaluación puedo utilizar yo en función de lo que vosotros vayáis haciendo? Si decidís entregar las actividades, luego hablaremos de qué porcentaje valen, las actividades se entregan siempre a través del aula virtual. Veréis que para cada actividad se os abre un cuestionario, incluso los textos que son largos los tenéis que escribir en el cuadro que se os abre después del enunciado de la pregunta. No voy a coger nada a mano, no voy a corregir nada que me enviéis a través del WhatsApp ni de correo electrónico ni nada por el estilo. Aula virtual si decidís hacer las actividades. Si os presentáis a los exámenes parciales, pues ya habéis visto un examen parcial después de cada unidad. Si no venís a alguno de los exámenes,
Sabe a uno, no podéis faltar a más de uno. Podéis venir a hacer la convocatoria especial de ese examen. Y después la prueba de la lectura, que vais, para ser evaluados de la parte de la lectura, tendréis un examen tipo test, ya lo tenéis en el aula virtual y ya pone también la fecha en la que la fecha límite para hacer ese examen tipo test, que valdría el 50% de la parte de la lectura, y luego una presentación oral el día 12 de enero a la hora de clase, en la que tenéis que venir y mantendremos una conversación sobre qué os ha parecido la obra de teatro. Si no aprobáis las dos partes, se considera que esa parte está suspendida, es decir, no vale sacar un 10 del tipo test y un 0 de la parte oral, no. Bueno, si no aprobáis ni con exámenes parciales ni con actividades, tenéis también la oportunidad de un examen final, en el que entrará toda la materia y también la lectura. La lectura en el examen final valdrá lo mismo que vale durante el curso, que es un 20% de la nota al final. Ahora, criterios de evaluación. ¿Qué es lo que podéis hacer? Podéis elegir lo que llamamos itinerarios, que no son nada más que caminos que vosotros diseñáis para aprobar el curso. ¿Que tenéis tiempo de hacer actividades y queréis hacer actividades? Vuestro es el itinerario A1 o A2. Veréis que en cada unidad hay 5 actividades evaluables y 3 o 4 actividades de refuerzo. Si hacéis las actividades valen tanto como los exámenes parciales o más. En el caso de que hagáis solamente las actividades evaluables, un 40%, los exámenes parciales un 40% y la lectura un 20%. Si además queréis hacer las actividades de refuerzo, igual, el mismo porcentaje, 40 para los exámenes, 40 para las actividades, 20 para la lectura, pero las de refuerzo suman un punto más en la nota final, es decir, en la media que os salga del porcentaje. Eso quiere decir que en teoría podéis sacar un 11 en la asignatura. Eso depende de vosotros. ¿Que no queréis hacer actividades? No me lo tenéis ni siquiera que comunicar. Si yo veo que vais subiendo las actividades al aula virtual, yo entiendo que hacéis actividades. Si no las vais subiendo al aula virtual, pues yo veo que no, que simplemente no vais a hacer actividades. En ese caso, yo entiendo que vais a hacer el itinerario B, que serían el 80% para los exámenes parciales, los 3 exámenes de las unidades, y el 20% para el examen de lectura o la evaluación de la lectura, que sería el tipo test más la exposición oral. Que tampoco podéis venir a los exámenes parciales o que por cualquier razón tenéis que usar el examen final porque no habéis aprobado, porque no queréis venir o porque no habéis aprobado por parciales o por parciales de actividades, examen final. Si además del examen final habéis ido entregando las actividades durante el curso, 80% para el examen final, 20% para las actividades. Que no habéis hecho las actividades, 100% para el examen final. Repito, no me tenéis que comunicar qué itinerario seguís. Si empezáis con el itinerario A, hacéis el primer examen, veis que os va muy bien y ya no queréis hacer actividades, ya está. Lo que no podéis hacer es hacerlo de forma retroactiva, es decir, no podéis decir, uy, el examen del tema 1 me ha ido muy mal, ahora voy a hacer las actividades del tema 1. Eso no. En caso de duda, empezad con las actividades, porque además yo recomiendo que hagáis las actividades por 2 razones. La primera razón es que las actividades os preparan para el examen. Y la segunda razón es que las actividades os quitan mucha presión sobre la nota de los exámenes. Entonces, mi recomendación es esa. Eso sí, y ahora vamos a esta parte que está aquí en rojo. Las actividades las tenéis que hacer vosotros. Que no os haga las actividades ni nadie ni nada. Cuidado, por favor, con copiar de inteligencia artificial. Me da igual, ChatGPT, Gemini, Perplexity, lo que sea. Si encuentro que habéis copiado de algún sitio o que alguien os ha hecho una actividad y que no la habéis hecho vosotros, lo que voy a hacer es que os voy a poner un 0 en esa actividad y automáticamente quedáis fuera del itinerario de actividades y solo os evaluaré con exámenes. Por favor, cuidado con esto porque esto ya sé que es algo que va más y que usamos, yo también la uso, la inteligencia artificial, pero no la uso para según qué cosas.
Y vosotros tampoco, porque entre otras cosas os engañáis a vosotros mismos. Si os pido que me hagáis un texto expositivo, me lo hacéis con el ChatGPT, el día del examen no sabréis por dónde empezar. Eso si no os pillo. Si os pillo, ya os digo, os pongo un 0 y fuera del itinerario de actividades. Y además otra cosa, si hay más de 3 puntos de diferencia entre las actividades del aula virtual y la nota de los exámenes, no os voy a contar las actividades. Imaginaos que hacéis las actividades también, que tenéis de media de las actividades un 9. Y luego en los exámenes tenéis 4. Y os sale de media de los exámenes un 4. Aquí hay algo que falla. Es verdad que las actividades las podéis hacer con los apuntes y relajados y todo eso, pero no puede haber tanta diferencia. Entonces, cuidado con no hacer las actividades vosotros. Esto me lo voy a tomar muy en serio. Respecto a, bueno, si venís a clase, solamente podéis usar el teléfono móvil, por ejemplo, con mi autorización, a veces pues para hacer un Kahoot o alguna actividad, si no, el teléfono móvil escondido y apagado. Canales de comunicación, en el aula virtual hay un chat y un correo electrónico. También podéis contactar conmigo a través de este correo electrónico. La hora de atención que tengo al alumnado es esta. Creo que próximamente tendré una tarjeta del trabajo para poner en el móvil, pero de momento este año no la tengo, entonces de momento no os doy el teléfono. De momento funcionamos de esta manera. Y nada, si tenéis alguna duda me podéis consultar, si no venís a clase pues me mandáis un correo electrónico y espero veros y si no podéis venir, seguid por favor el curso a través del aula virtual.